El problema no es tu miedo, es que sin darte cuenta, lo estás entrenando todos los días. Cada vez que evitas algo que te incomoda, tu cerebro aprende una lección muy clara. Aprende que eso es peligroso. Y lo más inquietante de todo es que no lo sientes como una elección. Se siente como protección, como lógica, como si realmente estuvieras haciendo lo correcto. Pero aquí está la verdad que nadie te dijo. Ese alivio que sientes al evitar algo es exactamente lo que está haciendo tu miedo más fuerte. Y mientras más repites ese patrón, más pequeño se vuelve tu mundo, porque tu cerebro no distingue entre un peligro real y uno que solo existe en tu mente. Solo responde, aprende, se adapta y construye una versión de ti que cada vez evita más. Y si no entiendes esto, no importa cuánto lo intentes, vas a seguir sintiendo miedo, una y otra vez, en diferentes situaciones, con diferentes caras, pero con el mismo origen. La pregunta no es si tienes miedo, la pregunta es ¿quién lo está entrenando? Y lo que vas a descubrir ahora va a cambiar por completo la forma en la que entiendes tu mente. Y si el problema no es que tengas miedo, sino que estás intentando eliminarlo de la forma equivocada, durante años te han enseñado algo que suena lógico. Evita lo que te incomoda. Aléjate de lo que te genera ansiedad. Busca sentirte seguro antes de actuar. Y al principio funciona. Sientes alivio inmediato. Tu cuerpo se relaja, tu mente se calma. Pero ese alivio tiene un precio que no ves en el momento. Cada vez que evitas algo que te da miedo, tu cerebro registra esa evitación como una victoria. Pero no es la victoria que crees. No es que hayas resuelto el problema, es que has reforzado el miedo. Tu cerebro interpreta lo siguiente: si evito esto, debe ser peligroso. Y esa conclusión se guarda, se repite, se automatiza. Esto crea un ciclo: miedo, evitación, alivio, refuerzo del miedo. Y cada vez que lo repites, el ciclo se vuelve más fuerte, más rápido, más automático, hasta que llega un punto en el que ya no decides, simplemente reaccionas. Y lo más peligroso es que empiezas a justificarlo. No es el momento, no estoy listo, no vale la pena. Pero en el fondo, no es lógica, es miedo entrenado. Aquí entra un dato que cambia todo. Los estudios en neurociencia han demostrado que el cerebro aprende más rápido del alivio que del dolor. Eso significa que el momento en el que te sientes mejor es cuando más estás reforzando el patrón. No cuando sufres, no cuando fallas, sino cuando evitas y te sientes bien por ello. Ese pequeño momento de calma es el ancla que mantiene el ciclo vivo. Y ahora entiende esto. Tu cerebro no busca que crezcas, busca que sobrevivas. Y para sobrevivir, prefiere lo conocido antes que lo nuevo, incluso si lo conocido te limita. Por eso te mantiene en patrones seguros, predecibles, controlados. Pero ese control tiene un costo. Y lo más grave, empiezas a construir una identidad basada en el miedo. No soy bueno para esto, no soy capaz, no es para mí. Cuando en realidad nunca te diste la oportunidad de comprobar lo contrario. Este es el problema invisible. No es el miedo en sí, es el sistema que mantiene activo. Y mientras no entiendas cómo funciona ese sistema, vas a seguir alimentándolo sin darte cuenta. Pero aquí es donde todo empieza a cambiar. Porque cuando entiendes el mecanismo, puedes romperlo. Y lo que estás a punto de descubrir es exactamente cómo tu cerebro crea ese ciclo. Desde adentro, a nivel biológico, automático. Porque el miedo no es solo una emoción, es un proceso. Y ese proceso tiene un punto débil: la trampa del cerebro. Tu miedo no empieza donde crees, empieza antes de que te des cuenta. Mucho antes de que puedas pensarlo. En una fracción de segundo, tu cerebro ya tomó una decisión. Sin pedirte permiso, sin consultar tu lógica, sin esperar a que razones. Todo comienza en una estructura pequeña, casi invisible, pero extremadamente poderosa: la amígdala. La amígdala es tu sistema de alarma. No está diseñada para pensar, está diseñada para protegerte. Y su trabajo es simple: detectar peligro y reaccionar. El problema es que no distingue bien entre lo real y lo imaginado. Para ella, un león en la selva
y una presentación frente a personas pueden activar la misma respuesta, porque lo único que evalúa es esto. ¿Esto es desconocido? ¿Esto es incierto? ¿Esto puede representar riesgo? Si la respuesta es sí, se activa, y en ese momento tu cuerpo entra en modo supervivencia. Tu respiración cambia, tu ritmo cardíaco se acelera, tus músculos se tensan, tu atención se reduce. Todo tu sistema se prepara para una sola cosa: escapar. Pero aquí es donde ocurre la trampa, porque en el mundo moderno, la mayoría de los peligros no requieren que escapes. No necesitas correr, no necesitas pelear, necesitas permanecer. Pero tu cerebro no evolucionó para eso. Sigue operando con reglas antiguas en un entorno completamente diferente. Y cuando decides evitar la situación, tu cerebro interpreta que hizo lo correcto. Se libera dopamina, se reduce el estrés, sientes alivio, y ese alivio es la recompensa. Ahí es donde el circuito se fortalece. Tu cerebro aprende. Cuando esto pasa, escapar funciona. Y la próxima vez, la reacción será más rápida, más intensa, más automática. Esto se conoce como bucle de evitación, un sistema diseñado para protegerte, pero que termina limitándote. Porque cada vez que evitas, reduces tu tolerancia al miedo. Y cuando reduces tu tolerancia, más cosas comienzan a parecer peligrosas. Lo que antes era manejable, ahora te abruma. Lo que antes intentabas, ahora lo postergas. Y poco a poco, tu mundo se hace más pequeño. Pero aquí viene lo más importante. Este sistema no es tu enemigo, es un mecanismo de aprendizaje. Y si puede aprender a reforzar el miedo, también puede aprender a desactivarlo. Porque la neuroplasticidad funciona en ambos sentidos. Lo que repites se fortalece, y eso incluye el miedo, pero también incluye el coraje. Aquí es donde todo cambia, porque no se trata de eliminar el miedo, se trata de cambiar la forma en la que respondes a él. Y cuando haces eso, reprogramas el sistema. Pero entender el mecanismo no es suficiente. Necesitas verlo en acción, sentirlo, reconocerlo en una historia real, porque cuando lo ves en alguien más, empiezas a verlo en ti. ¿En qué momento alguien empieza a tenerle miedo a algo que antes no le daba miedo? Carlos no nació con miedo a hablar en público. De hecho, durante años, no lo pensó demasiado. Participaba cuando era necesario, decía lo justo y salía de la situación sin problema. Nada extraordinario, pero tampoco había miedo. Hasta que un día ocurrió algo pequeño. Tan pequeño que nadie más lo notó. Se equivocó en una palabra. Se quedó en blanco por unos segundos. Alguien hizo un gesto. Otro desvió la mirada. Y en ese instante, su cerebro registró peligro. No fue el error, fue la interpretación. Lo hice mal. Se dieron cuenta. Esto no debería pasar. Su amígdala hizo lo que sabe hacer. Activó la alarma. El corazón se aceleró, la respiración cambió. El cuerpo entró en alerta. Y cuando terminó, sintió alivio. Pero ese alivio no venía de haber aprendido algo. Venía de haber salido de la situación. Y ahí comenzó todo. La siguiente vez que tuvo que hablar, recordó esa sensación. Su cuerpo reaccionó antes de que él pudiera pensar. Decidió evitar. No es necesario que yo hable. Alguien más puede hacerlo. Y otra vez sintió alivio. Pero ahora el patrón ya estaba en marcha. Cada evitación reforzaba el mensaje. Esto es peligroso. Cada alivio fortalecía el circuito. Y en cuestión de semanas ya no era una incomodidad, era miedo. Empezó a anticiparlo. Días antes, horas antes, minutos antes. Su mente creaba escenarios. Voy a fallar. Voy a quedarme en blanco. Todos lo van a notar. Y su cuerpo respondía como si ya estuviera ocurriendo. Sin darse cuenta, su mundo empezó a cambiar. Dejó de levantar la mano, evitó reuniones, rechazó oportunidades. No porque no pudiera, sino porque su cerebro ya había decidido por él. Y lo más peligroso es que empezó a construir una historia para justificarlo. No es lo mío, no me interesa, no lo necesito. Pero en el fondo, no era verdad. Era miedo, entrenado, repetido, automatizado. Ahora detente un segundo.
Porque esta historia no es sobre Carlos, es sobre cualquier área de tu vida donde evitaste algo y sentiste alivio, donde una pequeña experiencia se convirtió en un patrón, donde el problema no fue lo que pasó, sino lo que tu cerebro aprendió. Y aquí es donde todo cambia, porque si ese miedo fue aprendido, también puede ser desaprendido, pero no como te han enseñado, no evitando más, no esperando sentirte listo, no intentando pensar positivo, sino entendiendo algo mucho más profundo, algo que la ciencia descubrió y que cambia completamente el juego. ¿Y si tu miedo no se elimina enfrentándolo, sino aprendiendo a permanecer cuando aparece? Durante años se pensó que el miedo desaparecía cuando lo superabas, como si fuera una barrera que cruzas y ya no vuelve. Pero la neurociencia moderna descubrió algo muy diferente. El miedo no se borra, se reescribe. Investigaciones en universidades como Stanford han demostrado que cuando experimentas miedo, tu cerebro no elimina ese recuerdo. Lo conserva, pero puede crear uno nuevo que compite con él. Esto se llama aprendizaje de extinción y cambia completamente la forma en la que entiendes el miedo. Porque no se trata de eliminar lo que sientes, se trata de enseñarle a tu cerebro una nueva respuesta. Aquí entra en juego otra parte del cerebro, la corteza prefrontal. Mientras la amígdala reacciona, la corteza prefrontal evalúa, analiza, decide. Pero hay un problema. Cuando el miedo es muy intenso, la corteza prefrontal se apaga y el control vuelve a la amígdala, automático, instintivo, sin filtro. Por eso, en medio del miedo, no puedes pensar claramente. No es falta de capacidad, es biología. Pero aquí viene lo interesante. La ciencia descubrió que puedes entrenar tu cerebro para mantener activa esa parte racional, incluso bajo estrés. ¿Y cómo se logra eso? No evitando el miedo, no distrayéndote, sino exponiéndote de forma gradual y consciente. Este proceso se llama exposición progresiva y es una de las herramientas más poderosas que existen. Pero hay una condición clave. No se trata solo de exponerte, se trata de quedarte el tiempo suficiente. Porque el verdadero cambio ocurre cuando tu cerebro se da cuenta de algo. Nada malo está pasando. Ese momento es crucial, porque rompe la asociación automática entre estímulo y peligro. Aquí es donde se reconfigura el sistema. Tu cerebro empieza a aprender una nueva lección. Puedo estar aquí y estoy bien. Y cada vez que repites esto, el miedo pierde fuerza. No desaparece de inmediato, pero deja de dominarte. Otro descubrimiento importante tiene que ver con el cuerpo, no solo con la mente. Tu respiración, por ejemplo, tiene un impacto directo en tu sistema nervioso. Cuando respiras de forma lenta y controlada, envías una señal al cerebro. Todo está bien. Esto reduce la activación de la amígdala y permite que la corteza prefrontal vuelva a funcionar. En otras palabras, recuperas el control. Este tipo de regulación es clave, porque no puedes enfrentar el miedo si tu cuerpo está en modo pánico. Primero regulas, luego permaneces y finalmente reprogramas. Este proceso, repetido en el tiempo, cambia literalmente tu cerebro. No es teoría, es biología aplicada. Y aquí es donde todo se conecta. El miedo no es tu enemigo, es un sistema de aprendizaje mal entrenado. Y ahora sabes algo que cambia todo. No necesitas eliminarlo, necesitas enseñarle algo nuevo. Pero hay un punto donde la mayoría falla, porque aunque entienden esto, no lo aplican correctamente. Se exponen demasiado rápido o se retiran demasiado pronto. Y ahí el ciclo vuelve a empezar. Por eso lo que viene ahora es el punto de inflexión, donde todo lo que creías sobre el miedo se invierte. ¿Y si el verdadero problema no es que sientas miedo, sino que estás esperando a dejar de sentirlo para actuar? Este es el error más común, el más lógico y al mismo tiempo el más limitante. Creer que primero necesitas sentirte listo para después actuar. Pero aquí está el giro. Nunca vas a sentirte listo.
no porque no puedas, sino porque el miedo no desaparece antes de la acción, desaparece después. Esto contradice todo lo que intuitivamente crees, porque tu mente te dice, primero siéntete seguro, luego hazlo. Pero la realidad funciona al revés. Primero lo haces y luego tu cerebro aprende que era seguro. Aquí es donde la mayoría se queda atrapada, esperando una sensación que nunca llega, esperando confianza, esperando claridad, esperando certeza. Mientras tanto, el tiempo pasa, las oportunidades pasan y el miedo se queda, porque nunca fue confrontado de la forma correcta. Aquí es donde necesitas cambiar una idea fundamental. La acción no es el resultado de la confianza es el resultado de la acción. Cada vez que actúas a pesar del miedo, estás enviando un mensaje completamente diferente a tu cerebro. No necesito sentirme seguro para hacerlo. Y ese mensaje es el que rompe el patrón, porque deja de alimentar el ciclo de evitación y comienza a construir uno nuevo. Pero hay algo aún más profundo, algo que casi nadie te explica. Cuando evitas, no solo mantienes el miedo, refuerzas una identidad. La identidad de alguien que retrocede, que duda, que necesita sentirse listo. Pero cuando actúas, incluso con miedo, construyes otra identidad. La de alguien que avanza, la de alguien que enfrenta, la de alguien que no depende de cómo se siente. Y esa identidad cambia todo. Porque ya no necesitas motivación constante, no necesitas eliminar el miedo, solo necesitas no obedecerlo. Este es el punto de quiebre, el momento donde decides si sigues reaccionando o empiezas a dirigir. Y aquí es donde la mayoría falla por última vez, porque intentan hacerlo perfecto, intentan no sentir miedo, intentan hacerlo sin incomodidad, pero eso no es posible. El miedo es parte del proceso, no es una señal para detenerte, es una señal de que estás en el lugar correcto. Este cambio de interpretación es lo que transforma todo, porque el mismo miedo que antes te frenaba, ahora se convierte en indicador de crecimiento. Y cuando entiendes esto, dejas de huir, empiezas a acercarte, empiezas a exponerte, empiezas a cambiar. Pero saber esto no es suficiente, porque en el momento real, cuando el miedo aparece, todo se vuelve confuso otra vez. Por eso necesitas algo más, algo concreto, aplicable, repetible, un protocolo, un sistema que puedas usar justo en el momento donde antes te detenías. El protocolo, herramienta aplicable hoy. Cuando el miedo aparece, ya es tarde para improvisar, porque en ese momento tu cerebro no está en modo aprendizaje, está en modo supervivencia. Por eso necesitas un protocolo, algo simple, claro, repetible, un sistema que funcione incluso cuando no estás pensando con claridad. Este es ese protocolo. 3 fases. Si lo aplicas correctamente, empiezas a reprogramar tu respuesta al miedo desde hoy. Fase 1. Regular el cuerpo. Antes de intentar pensar diferente, necesitas cambiar tu estado fisiológico, porque no puedes tomar buenas decisiones con un sistema nervioso en alerta. Aquí entra una herramienta clave, la respiración controlada. Sostén 2 segundos. Exhala lentamente por la boca durante 6 a 8 segundos. Hazlo durante 1 o 2 minutos, sin prisa, sin forzarlo. Esto activa el sistema parasimpático, reduce la respuesta de estrés y le envía una señal directa a tu cerebro. No hay peligro inmediato. Aquí no estás eliminando el miedo, estás bajando su intensidad, lo suficiente para recuperar control. Fase 2. Permanecer con intención. Este es el punto donde la mayoría falla, porque aquí es donde aparece el impulso de evitar. Pero ahora haces algo diferente. No huyes, no te distraes, no postergas, te quedas, aunque sea incómodo, aunque no te sientas listo. Este momento es clave, porque aquí es donde tu cerebro empieza a aprender algo nuevo. Nada malo está pasando. Y cuando permaneces lo suficiente, el pico del miedo baja por sí solo. Esto es biológico. El miedo no puede sostenerse indefinidamente, pero necesitas darle tiempo. Aquí no se trata de hacerlo perfecto, se trata de no escapar. Fase 3. Acción mínima intencional.
Una vez que regulaste y permaneciste, das un paso, pequeño, pero consciente. No necesitas hacer todo, solo lo siguiente. Si temes hablar, dices una frase. Si temes exponerte, te mantienes unos segundos más. Si temes decidir, eliges una opción. Este paso es fundamental, porque convierte el proceso en acción, y esa acción es lo que reconfigura el sistema. Tu cerebro registra algo nuevo. Actué y sigo bien. Y eso cambia la narrativa interna. Ahora, entiende esto. No necesitas eliminar el miedo para avanzar. Necesitas avanzar con él. Este protocolo no busca que te sientas perfecto. Busca que te vuelvas funcional en medio del miedo. Y cuando repites este proceso, algo empieza a cambiar. El miedo aparece, pero ya no manda. Tu respuesta se vuelve diferente, más estable, más consciente. Y poco a poco, tu identidad cambia. De alguien que evitaba a alguien que enfrenta. Pero hay algo aún más poderoso. Cuando empiezas a aplicar esto, no solo cambia tu reacción, cambia tu vida, porque empiezas a hacer cosas que antes no hacías. Y esas acciones generan resultados diferentes. Este es el inicio de la transformación. Pero aún no has visto lo más importante, porque cuando sostienes este proceso en el tiempo, te conviertes en alguien completamente distinto. ¿Quién te conviertes cuando el miedo deja de decidir por ti? No es un cambio inmediato, no es un momento épico donde todo se transforma de golpe. Es algo más sutil, pero mucho más poderoso. Empieza con decisiones pequeñas, casi invisibles. Te quedas unos segundos más. Dices una frase más. Das un paso que antes evitabas. Y al principio, sigue habiendo miedo. La diferencia es que ya no te detiene. Esto cambia algo fundamental en tu cerebro. Empiezas a acumular evidencia. Evidencia de que puedes, de que no pasa nada, de que eres capaz. Y esa evidencia empieza a competir con el pasado. Con cada repetición, la balanza cambia. Tu identidad empieza a reconfigurarse. Ya no eres alguien que intenta, eres alguien que hace. Y esto tiene un efecto en cadena, porque cuando cambias en un área, empiezas a cambiar en otras. Empiezas a hablar más, a decidir más rápido, a exponerte más. No porque desapareció el miedo, sino porque dejaste de obedecerlo. Aquí ocurre algo que pocos entienden. La confianza no llega antes, se construye después. Cada acción es un ladrillo, cada paso es una prueba, cada incomodidad superada es una señal interna de crecimiento. Y poco a poco empiezas a sentir algo diferente. No ausencia de miedo, sino estabilidad dentro de él. Tu respiración no se descontrola igual, tu mente no se satura igual, tu cuerpo responde distinto. Esto es regulación aprendida, esto es adaptación real. Y aquí es donde la transformación se vuelve visible. Las oportunidades que antes evitabas, ahora las tomas. Las decisiones que antes postergabas, ahora las enfrentas. Las conversaciones que antes temías, ahora las inicias. Y todo esto cambia tu realidad. No por magia, no por motivación, sino por comportamiento. Porque al final, tu vida es el reflejo de lo que haces repetidamente. Y cuando cambias lo que haces, cambias lo que obtienes. Pero hay algo aún más profundo. Empiezas a confiar en ti, no en el resultado, no en las circunstancias, en tu capacidad de responder. Y esa confianza es diferente a todo lo anterior, porque no depende de que todo salga bien, depende de que tú estés presente. Este es el punto donde el miedo deja de ser un enemigo y se convierte en una señal de crecimiento, una señal de expansión, una señal de que estás saliendo de lo conocido. Y cuando empiezas a verlo así, dejas de resistirlo, empiezas a usarlo. Pero aquí es donde muchos vuelven a caer, porque aunque han cambiado, el entorno sigue siendo el mismo. Y ese entorno puede empujarte de vuelta al patrón anterior. Por eso,
Si quieres sostener esta transformación, hay algo más que necesitas entender. Algo que no está dentro de ti, pero que influye en todo. ¿Por qué incluso después de avanzar, a veces sientes que retrocedes? No es falta de disciplina, no es falta de motivación, y tampoco es que no funcionó. Es algo más profundo, algo que casi nadie te dice. Tu entorno también entrena tu cerebro. Cada conversación, cada hábito, cada lugar donde pasas tiempo refuerza una versión de ti. Y si ese entorno está alineado con tu antiguo patrón, va a intentar llevarte de vuelta ahí. No porque estés fallando, sino porque el sistema quiere estabilidad. El cerebro ama lo conocido, incluso si lo conocido te limita. Por eso, cuando empiezas a cambiar, aparece resistencia, interna y externa. Personas que no entienden tu cambio, comentarios que te hacen dudar, situaciones que activan tu versión anterior. Y aquí es donde muchos regresan, no porque no puedan avanzar, sino porque vuelven a exponerse constantemente a lo mismo. Mismos hábitos, mismos estímulos, mismas decisiones automáticas. Y el cerebro responde a eso. Pero este no es el único obstáculo. Hay otro más silencioso, más interno, más peligroso: la expectativa de perfección. Creer que si sientes miedo otra vez, significa que retrocediste, pero eso no es verdad. El miedo no desaparece por completo, se vuelve manejable, y cada vez que aparece es una nueva oportunidad de reforzar el cambio. Pero si interpretas su regreso como un fallo, te detienes, dudas y abandonas el proceso. Aquí necesitas entender algo clave. El progreso no es lineal. Habrá días donde avances y días donde sientas que no, pero ambos forman parte del proceso. Otro obstáculo real es la fatiga mental, porque cambiar requiere energía, atención, intención, y si no gestionas eso, vuelves al piloto automático. Por eso no se trata solo de enfrentar el miedo, se trata de construir un sistema que te sostenga, un sistema con pausas, con recuperación, con conciencia. También necesitas algo más: claridad, porque sin dirección clara, el cerebro vuelve a lo conocido, y eso te lleva de regreso al inicio. Ahora observa esto. Cada obstáculo que aparece no es una señal para detenerte, es parte del proceso de adaptación. Tu cerebro está reorganizándose, tu identidad está cambiando, y ese proceso genera fricción. Pero esa fricción es crecimiento. Aquí es donde se define todo, no cuando te sientes fuerte, sino cuando aparece la resistencia. Porque en ese momento tienes dos opciones: volver a lo conocido o sostener el cambio. Y cada vez que eliges sostenerlo, refuerces tu nueva identidad. Este es el verdadero trabajo. No evitar caer, sino aprender a levantarte diferente. Porque el cambio real no es no sentir miedo nunca más, es no volver a ser controlado por él. Y cuando llegas a este punto, algo dentro de ti se estabiliza. Empiezas a confiar, no en que todo será fácil, sino en que sabrás responder. Y eso lo cambia todo. Pero aún queda una última pieza, la más importante, porque todo este proceso tiene un cierre, un momento donde todo se integra. Hay una pregunta que casi nadie se hace, y que cambia todo cuando la entiendes. ¿Quién eres cuando nadie te está viendo? No lo que proyectas, no lo que dices, no lo que intentas aparentar, sino lo que haces cuando no hay presión externa. Porque ahí es donde vive tu verdadera identidad. Y esa identidad es la que determina cómo respondes al miedo. No decides en el momento, ejecutas lo que ya eres. Aquí es donde la mayoría se confunde. Creen que necesitan más fuerza de voluntad, más motivación, más disciplina. Pero el problema no está ahí. El problema está en la identidad base desde la que operan. Porque si en el fondo te ves como alguien que evita, tu comportamiento lo va a confirmar. Si te ves como alguien inseguro, tu cerebro buscará pruebas de eso. Si te ves como alguien que no puede, tu sistema completo se alinea con esa idea. Y aquí está lo más importante. Tu identidad no se cambia pensando diferente, se cambia actuando diferente, repetidamente. Cada vez que haces algo contrario a tu patrón, estás rompiendo una parte de esa identidad antigua y construyendo una nueva.
Pero hay un detalle que pocos entienden. Tu cerebro no cambia por grandes acciones, cambia por consistencia. No necesitas un momento épico, necesitas repetición silenciosa. Aquí es donde entra un concepto clave, la evidencia interna. Tu cerebro construye tu identidad con base en lo que has hecho, no en lo que quieres hacer, no en lo que dices, en lo que repites. Por eso, cada pequeña acción cuenta, porque cada una es un voto hacia la persona que estás construyendo. Si evitas, votas por la versión que se detiene. Si actúas, votas por la versión que avanza. Y con el tiempo, esa acumulación define quién eres. Ahora piensa en esto. No necesitas eliminar todos tus miedos hoy. Solo necesitas dejar de reforzarlos y empezar a reforzar algo nuevo. Esto cambia completamente el enfoque. Ya no se trata de superar el miedo. Se trata de construir una identidad que no dependa de él. Porque cuando tu identidad cambia, tu comportamiento deja de ser una lucha, se vuelve automático. Y cuando eso pasa, el miedo pierde poder sin que tengas que forzarlo. Pero aquí aparece otro nivel, uno más profundo. Porque incluso cuando empiezas a cambiar, hay algo que puede sabotear todo el proceso. Algo que no está en tus acciones, sino en tus pensamientos más repetitivos. Tu diálogo interno. Esa voz que aparece justo antes de actuar. La que duda, la que cuestiona, la que te hace retroceder. Si no aprendes a reconocerla, terminas obedeciéndola sin darte cuenta. Y eso te regresa al mismo lugar. Pero si aprendes a observarla, todo cambia. Porque entonces ya no es una orden, es solo un pensamiento. Y ahí recuperas el control. Esto nos lleva al siguiente nivel del proceso. Uno que separa a quienes intentan cambiar de quienes realmente lo logran. No es lo que haces, es cómo interpretas lo que pasa dentro de ti. El diálogo interno que define tu realidad. Hay una conversación que ocurre dentro de ti, todo el tiempo. No se detiene, no descansa, y la mayoría de las veces ni siquiera la notas. Pero esa conversación está moldeando cada decisión que tomas. Antes de actuar, antes de hablar, antes de intentar, esa voz ya habló. Y lo más peligroso es que sueles creerle. Y si fallo, no es el momento, no estás listo, mejor después. No suenan agresivas, no parecen un problema, pero repetidas en el tiempo, se convierten en tu realidad. Aquí está la clave. Tu mente no siempre dice la verdad, dice lo que ha aprendido a repetir. Y si durante años repetiste dudas, tu diálogo interno se vuelve limitante, automático, invisible. Pero aquí es donde todo cambia. Tú no eres esa voz, eres quien la escucha. Este es uno de los descubrimientos más poderosos en neurociencia y conciencia. La capacidad de observar el pensamiento sin reaccionar. Cuando haces esto, se rompe el automatismo, porque la voz pierde autoridad. Deja de ser una orden, se convierte en una opción. Y en ese momento, recuperas el control. Pero aquí viene lo importante. No necesitas eliminar esa voz. Necesitas dejar de obedecerla automáticamente. Porque si esperas a que desaparezca, nunca vas a actuar. En cambio, si aprendes a actuar a pesar de ella, empiezas a cambiarla. Cada vez que haces algo diferente a lo que dice, debilitas su influencia y fortaleces una nueva. Aquí es donde entra una herramienta clave. Nombrar el pensamiento. En lugar de decir, tengo miedo, cámbialo por, estoy teniendo el pensamiento de que tengo miedo. Esto crea distancia, te saca del estado automático y te coloca en un estado consciente. Otro paso importante es cuestionar la voz. ¿Esto es un hecho o una suposición? ¿Esto me protege o me limita? ¿Esto es útil o repetitivo? Porque la mayoría de los pensamientos limitantes no están basados en la realidad, están basados en experiencias pasadas. Y el problema es que los tratas como si fueran actuales. Cuando empiezas a ver esto, algo cambia profundamente. Ya no reaccionas igual, ya no te crees todo. Y poco a poco, tu diálogo interno evoluciona. Se vuelve más claro, más útil, más alineado con quien quieres ser.
Pero aquí viene el siguiente nivel. No se trata solo de observar la voz, se trata de empezar a dirigirla. Porque así como aprendiste a repetir dudas, puedes aprender a dirigir dirección. No frases vacías, no afirmaciones sin sentido, sino pensamientos funcionales. Puedo sentir miedo y aún así actuar. No necesito estar listo, solo avanzar. Esto es incómodo, pero no peligroso. Este tipo de diálogo no elimina el miedo, pero cambia tu relación con él. Y eso es lo que realmente importa. Porque al final, no es lo que sientes lo que define tu vida, es lo que haces después de sentirlo. Y cuando logras dominar ese espacio entre pensamiento y acción, te vuelves libre. Pero aún hay una última capa, una que conecta todo lo que has visto hasta ahora: el miedo, la identidad, el diálogo interno. Porque todo eso está influenciado por algo más grande: el entorno mental y físico que define tu cambio. Hay algo que está influyendo en ti, incluso cuando no te das cuenta. No es tu fuerza de voluntad, no es tu motivación, es tu entorno. Todo lo que ves, todo lo que escuchas, todo con lo que interactúas, está moldeando tu mente. Y aquí está el problema. La mayoría intenta cambiar su vida sin cambiar su entorno. Quiere pensar diferente, pero sigue consumiendo lo mismo. Quiere actuar diferente, pero permanece en los mismos contextos. Y eso genera fricción constante, porque el entorno refuerza la versión antigua de ti. Aquí necesitas entender algo clave. Tu cerebro es altamente adaptable, pero también altamente influenciable. Se ajusta a lo que ve repetidamente, a lo que escucha con frecuencia, a lo que vive todos los días. Por eso, si tu entorno está lleno de distracción, tu mente se vuelve dispersa. Si está lleno de estrés, tu sistema nervioso se mantiene en alerta. Si está lleno de negatividad, tu percepción se contamina. Y todo esto afecta directamente tu relación con el miedo. Porque un entorno caótico hace que el miedo crezca, pero un entorno diseñado hace que el miedo se vuelva manejable. Aquí es donde cambia el juego. No se trata solo de cambiarte a ti, se trata de cambiar lo que te rodea. Porque cuando el entorno cambia, tu comportamiento cambia más fácil. Y cuando el comportamiento cambia, tu identidad evoluciona. Ahora vamos a algo más profundo. Tu entorno no es solo físico, también es mental. Las personas que escuchas, el contenido que consumes, las ideas que repites, todo eso construye un ambiente interno. Y si ese ambiente está lleno de duda, tu diálogo interno lo reflejará. Si está lleno de crecimiento, tu mente se alinea con eso. Por eso elegir qué consumes es una decisión estratégica. No es entretenimiento, es programación mental. Otro punto clave son las personas. El entorno social define lo que consideras normal. Si estás rodeado de personas que evitan, evitar se vuelve natural. Si estás rodeado de personas que enfrentan, actuar se vuelve normal. No porque te obliguen, sino porque lo ves constantemente. Y el cerebro aprende por exposición. Aquí no se trata de cortar relaciones. Se trata de ser consciente, de elegir con intención. Porque cada influencia suma. Ahora observa esto. Cuando alineas tu entorno con tu objetivo, todo se vuelve más fluido. Menos resistencia, más claridad, más acción. No porque seas más fuerte, sino porque eliminaste fricción. Y eso cambia todo. Pero hay un nivel aún más profundo. Porque incluso con el entorno correcto, puede aparecer algo que te detenga. Algo que no está afuera, ni en lo que haces, ni en lo que piensas. Está en cómo interpretas el esfuerzo. Porque muchas personas confunden incomodidad con que algo está mal. Pero en realidad, es parte del proceso. Y entender esto es lo que define si avanzas o te detienes. Porque el entorno puede ayudarte, tu mente puede alinearse, tu identidad puede cambiar. Pero si interpretas mal la incomodidad, te saboteas. Y aquí es donde entramos al siguiente nivel, el último antes del cierre, donde todo lo aprendido se pone a prueba. La incomodidad
como señal de crecimiento, el último filtro. Hay un instante muy preciso donde la mayoría se detiene, no porque no pueda continuar, sino porque interpreta mal lo que está sintiendo. Ese nudo en el pecho, esa sensación de incertidumbre, esa incomodidad que aparece justo antes de actuar. La mayoría lo interpreta como una señal de peligro, pero no lo es. Es una señal de cambio. Aquí es donde todo se define, porque ese momento es el último filtro. El punto donde decides si sigues siendo quien eras o empiezas a convertirte en alguien diferente. Pero para cruzar ese punto, necesitas cambiar una creencia fundamental. La incomodidad no es el enemigo, es el proceso. Tu cerebro está diseñado para evitarla, porque la asocia con lo desconocido. Y lo desconocido, para el cerebro, significa riesgo. Pero aquí está la verdad. La incomodidad no siempre indica peligro. Muchas veces indica expansión. Cuando haces algo nuevo, tu sistema reacciona. Cuando rompes un patrón, sientes resistencia. Cuando avanzas más allá de lo conocido, aparece incomodidad. No porque estés en riesgo, sino porque estás creciendo. Aquí es donde la mayoría falla. Confunden crecimiento con peligro. Y al hacer eso, regresan, refuerzan el patrón antiguo. Y el cerebro aprende algo peligroso, que lo nuevo debe evitarse. Pero cuando haces lo contrario, cuando te quedas en esa incomodidad, todo cambia. El sistema nervioso empieza a adaptarse. El cerebro aprende que no hay peligro real. Y poco a poco, esa incomodidad pierde intensidad. Este es el punto de reprogramación, donde tu mente deja de asociar lo nuevo con amenaza y empieza a verlo como posibilidad. Pero hay algo aún más importante. La incomodidad no solo es señal de cambio, es el camino. No existe crecimiento sin ella, no existe transformación sin atravesarla, y no existe una nueva versión de ti sin ese proceso. Por eso, en lugar de evitarla, necesitas aprender a reconocerla, a sostenerla y a avanzar con ella. Aquí es donde se crea una ventaja real, porque la mayoría no está dispuesta a sentir incomodidad. Pero si tú lo haces, te separas. No por talento, no por suerte, sino por capacidad de sostener el proceso. Y con el tiempo, esa capacidad se convierte en identidad. Ya no reaccionas igual, ya no te detienes igual, ya no dudas igual, porque ahora entiendes algo que antes no. La incomodidad no te está frenando, te está indicando el camino. Y cuando integras esto, el miedo cambia de significado. Deja de ser un límite y se convierte en una guía. Este es el punto más alto del proceso, donde todo lo que aprendiste se vuelve aplicable, donde ya no necesitas entender más, necesitas actuar. Y cada paso refuerza tu nueva versión. Ahora estás listo, listo para cerrar el ciclo. Pero este cierre no es el final, es el inicio de algo completamente diferente. Hay un punto en el que ya no puedes volver atrás, no porque alguien te lo impida, sino porque ahora ves demasiado claro. Entiendes cómo funciona tu miedo. Entiendes cómo tu mente te hablaba. Entiendes cómo tu identidad se construía sin que lo notaras. Y lo más importante, ahora sabes que puedes cambiarlo. Ya no eres la misma persona que empezó este video, porque ya no puedes ignorar lo que sabes. Y eso cambia todo. Durante años, tal vez pensaste que el problema era el miedo, que necesitabas eliminarlo, controlarlo, esperar a que desapareciera. Pero hoy entiendes algo diferente. El miedo nunca fue el enemigo, era la señal de que estabas frente a algo importante, la señal de que estabas creciendo, la señal de que estabas saliendo de lo conocido. Y cada vez que lo evitaste, te quedaste igual. Pero cada vez que lo enfrentaste, aunque fuera pequeño, avanzaste. Eso es lo que construye una vida diferente. No los momentos perfectos, no la motivación constante,
sino las decisiones incómodas repetidas. Ahora lo sabes. Tu cerebro cambia cuando actúas. Tu identidad cambia cuando insistes. Tu vida cambia cuando dejas de retroceder. No necesitas sentirte listo. Nunca lo estarás completamente. Pero sí puedes decidir. Y esa decisión es lo único que separa a quien se queda de quien se transforma. A partir de hoy, cada vez que sientas miedo, detente un segundo, respira y pregúntate, ¿esto es peligro o es crecimiento? Y si es crecimiento, avanza, aunque sea pequeño, aunque sea incómodo, aunque no estés seguro, porque ahí es donde empieza tu nueva vida. No mañana, no cuando todo esté claro, hoy, con este paso, y luego otro, y luego otro, hasta que un día mires atrás y ya no reconozcas a la persona que eras, porque ya no reacciona igual, ya no duda igual, ya no se detiene igual. Ese es el verdadero cambio, silencioso, progresivo, pero irreversible. Y empieza aquí, contigo. Si este video cambió tu forma de ver tu mente, entonces ya dio su primer resultado. Pero esto no termina aquí, porque entender es solo el inicio. Aplicar es lo que transforma. Suscríbete a The Mind Manual, activa la campana y quédate cerca, porque lo que viene no es contenido, es evolución. Y si decides aplicar lo que aprendiste hoy, no solo vas a pensar diferente, vas a vivir diferente. Tu miedo no era el límite, era la puerta, y acabas de cruzarla.